Buenas tardes con todos los presentes. A continuación hablaré referente a la sentencia de la Corte Constitucional 1185-20-JP/21, la cual explicaré brevemente el siguiente informe, como lo dicen que voy a compartir ahora en pantalla. Referente a la sentencia 1185-20-JP/21, tenemos que tener en cuenta que el tema de esta sentencia de la Corte Constitucional es que en el contexto del proceso de la acción de protección relacionada con la construcción de un proyecto de riego en el que supuestamente se afectó el caudal del río Acuepi, ubicado en Santo Domingo de los Áchilas, la Corte Constitucional analiza como tal si se afectó el caudal y los derechos de la naturaleza en sí, la protección del caudal ecológico, la consulta ambiental previa que se debió haber hecho a las comunidades aledañas donde se quería realizar este proceso y la tutela judicial efectiva de los derechos de la comunidad que vive directamente de esto y del caudal del río. Referente a lo mismo, podemos tomar en cuenta que ya entrando en el segundo punto, que sería para mí lo más importante, los hechos del caso. Para tomar en cuenta, tenemos que empezar introduciendo que la comuna Julio Moreno Espinosa está ubicada en la parroquia Río Verde, Cantón Santo Domingo, y la cual se dedica directamente a actividades agrícolas y ganaderas como tal. Eso es, por así decirlo, de lo que vive esta comunidad. El Senagua autorizó el uso de 11.37 litros por segundo del río San Vicente para el uso doméstico y el gas municipal provincial planificó un proyecto a través de este río, el cual es un proyecto de riego para 1.000 hectáreas, requiriendo 400 litros por segundo del río Acuepi. Y aquí llegamos a partir de esto, que con Senagua confirmando la disponibilidad del caudal del río para desarrollarse este proyecto, se genera una oposición de la comunidad, la cual se organiza dentro de una comisión en pro defensa de Río Acuepi, quienes alegaron la falta de socialización y la poca visibilización de los riesgos ecológicos a pesar de las protestas y bloqueos planteados en el año 2019. La obra avanzó con un contrato suscrito por el GAD provincial, exacerbando el descontento local y provocando así manifestaciones. Eh, el día 2 de octubre del 2019, los habitantes de los predios de las orillas del río Acuepi presentaron una acción de protección alegando la vulneración de derechos constitucionales debidos al proyecto de riego del gas municipal, el cual fue antes mencionado. Aunque el juez que conoció esta causa rechazó las medidas cautelares iniciales, se realizaron varias audiencias y en la inspección judicial. El 10 de diciembre de 2019, un juez desestimó la demanda, pero la comunidad apeló la decisión de este juez. El 22 de abril del 2020, la Corte Provincial aceptó la apelación de la comunidad y anuló la autorización del proyecto de riego y ordenó posteriormente la presentación de un proyecto alternativo para que se desarrolle este proyecto de riego. Finalmente, el 5 de noviembre del 2020 se concluyó que el GAD cumplió con la suspensión y presentó un nuevo proyecto denominado Multipropósito ACUEP, archivándose el caso anterior. Referente a esto, los argumentos de las partes, los cuales yo he creído más convenientes y se resumen en ese pequeño párrafo, resumidos de manera muy interesante y directamente relacionados a lo que yo he creído que es la parte de fondo de esto, es que los accionantes en esta demanda alegan como tal una acción de protección que era la única vía para proteger los derechos de la naturaleza y el consumo humano del agua, de los cuales más de 150 familias se beneficiaron, afectando directamente a 412 familias de Acuepi y Julio Moreno, que son en los lugares en donde se desarrollaron estos proyectos. Estas familias argumentaron que el río Acuepi no tenía suficiente caudal para el consumo humano ni para el proyecto de riego y que no se realizó ninguna consulta adecuada hacia todos estos habitantes. Senagua, por su parte, rechazó estas alegaciones, asegurando que las mediciones del caudal
son suficientes para la autorización del uso de agua y que la autorización del uso de agua es correcta, mientras que el GAT provincial defendió el proyecto de riego igualmente, argumentando que mejoraría la calidad de vida, la productividad de la zona y que se realizó una socialización del proyecto y que no hubo acaparamiento de agua. Asimismo, afirmando que la obra pública, como las mediciones del río, fueron suspendidas debido a la oposición local. Referente al análisis constitucional que realiza la Corte referente a todo lo alegado con anterioridad, la Corte analiza en particular que los hechos del caso se divide en 4 áreas que yo creo que son fundamentales. Primeramente, los derechos de la naturaleza y de Río Cuepi, la consulta ambiental, la tutela efectiva de derechos y los recursos hídricos, y además la reparación integral. En cuanto a los derechos de la naturaleza, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos establece que la naturaleza tiene el derecho a la protección de sus fuentes y caudales de agua, manteniendo así el caudal ecológico de las mismas, preservando así el ciclo hidrológico y la protección de las cuencas hidrográficas. La naturaleza es reconocida, como todos sabemos, como un titular de derechos en la Constitución y se considera un sistema como tal, perdón, ya, de protección hidrográfica, se considera como un sistema que se interrelaciona y es independiente de elementos bióticos y abióticos, lo que implica que en cualquier daño o elemento afecta al sistema completo, es decir, se produce un efecto dominó que no afecta solo a una parte, sino a toda la naturaleza en sí. Específicamente, Río Cuepi es identificado como un sujeto de derechos debido a su rol esencial en el ecosistema y su contribución a la vida cotidiana de todas las comunidades que se benefician del mismo. La Corte como tal reconoce que el río tiene derechos y la preservación de su estructura y funciones vitales, y por tanto el Estado como las personas tienen la obligación de respetar y proteger los derechos, asegurando el uso racional y sostenible, sobre todo, de este tipo de recursos naturales. Las obligaciones incluyen tanto acciones de preservación como de promoción y recuperación de los ecosistemas. La protección del ciclo vital del río es esencial para mantener un equilibrio ecológico en lo que se traduce como una vida de armonía y naturaleza, respetando sobre todo, como tenemos en cuenta aquí, su estructura, funciones y sobre todo proceso evolutivo. Como se dijo anteriormente, todo es vinculante en la naturaleza. La Constitución además establece que en caso de violación de derechos, el juez debe ordenar la reparación integral, entrando en el punto referido a la reparación integral. Es decir, que quienes actúan en el ejercicio de una potestad pública están obligados a reparar dichas violaciones por deficiencias en la presentación de servicios o públicos o por acciones u omisiones en sus funciones. En el caso de Río Acuepi, las comunidades Julio César Moreno y San Vicente Acuepi se identificaron violaciones de derechos debidos a la falta de control y consulta sobre los proyectos públicos. Por tanto, es necesario una reparación integral que incluye varias medidas, como lo son una auditoría técnica referente a todos los proyectos involucrados, estudios integrales del río y de su ecosistema, la creación de un área de protección hídrica y disculpas públicas a todas las comunidades afectadas. Todas estas medidas deben ser implementadas en un plazo de 6 meses y reportadas a la Corte Constitucional con el fin de velar todo su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional en el caso de Río Acuepi representa un avance en todo lo que concierne a la decisión. ¿Por qué? La decisión de la Corte Constitucional en el Río Acuepi representa un avance significativo referente a la jurisprudencia de los derechos de la naturaleza, a reconocer al río como un ecosistema hídrico, sino también subraya la necesidad de una gestión ambiental responsable por parte de las autoridades. La determinación de la Secretaría de Agua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo Los Achinas vulneraron los derechos. Es un llamado de atención sobre la falta de diligencia y conservación del caudal ecológico y la falta de consulta sobre todas las comunidades afectadas
en proyectos de infraestructura que tengan que ver directamente con las cuencas hidrográficas y que se beneficien directamente con este tipo. La orden de implementar medidas de reparación integral incluye auditorías, estudios ambientales, recreación de áreas de protección hídrica y disculpas públicas, y se destaca el compromiso de la Corte con una justicia ecológica participativa. Esta sentencia no solo busca restaurar el equilibrio del ecosistema del río Cuepi, sino también establece un precedente crucial para futuras acciones legales en defensa de los derechos de la naturaleza y una convivencia armoniosa y sostenible con el medio ambiente. Muchísimas gracias.